Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo estudio de discipulado en el que estamos considerando, valorando y profundizando en esta carta a los romanos. Y seguimos adelante en el mensaje que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos transmite. Vamos a recordar algo que ya dijimos, que hemos heredado de Adán esa inclinación al pecado. Una inclinación que se concreta en los pecados, en las manifestaciones de esa naturaleza desordenada que habita en nosotros. Y Pablo ahora en una extraordinaria y aleccionadora relación hace una comparación entre Adán y Cristo. ¿Por qué? Porque la respuesta central a esta situación que vivimos como pecadores es Cristo. Nosotros hemos heredado, como decía el otro día, esa inclinación que hace que nos sometamos y estemos dominados por el pecado. Pero aquí aparece Cristo. Fijaos, en el capítulo 5 estamos estudiando, en el versículo 4 dice: y sin embargo la muerte ejerció su imperio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron con una transgresión como la de Adán, que es figura del que había de venir. ¡Qué detalle! Es figura, es prefiguración de Jesús. Y dice Pablo una máxima que ojalá la tuviéramos grabada en nuestro corazón. Por más que no hay comparación entre el delito y el don. Porque si el pecado de uno solo acarreó a todos, a toda la humanidad, la muerte y consecuencias que estamos viviendo también en la creación, resulta que la gracia de Dios, es decir, el don gratuito, yo añadiría inmerecido, de otro hombre, Jesucristo, nos volcó, fijaos la expresión volcar, mucho más abundantemente sobre nosotros, esa gracia de Dios. Y sigue, y existe otra diferencia entre el pecado del uno, Adán, y el don del otro, Jesucristo, ya que el juicio, a partir de un solo delito, terminó en sentencia condenatoria, mientras que el don, a partir de muchos delitos, es decir, de muchas sentencias condenatorias, resulta que termina en sentencia absolutoria. Dice, si pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, con mucha mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo, los que han recibido con tanta abundancia el don gratuito de la gracia. Mirad, aquí se nos abre una ventana extraordinaria. Adán es fuente de pecado y de muerte. Cristo es fuente de gracia y de vida. Y esto tiene su significado y su realidad en nuestra propia vida. En Gálatas 6:15 dice: ¿qué más da estar circuncidado o no estarlo? Lo que importa es ser nuevas criaturas. Y aquí, y con otros pasajes más de la Escritura que nos habla de la nueva creación, se nos abre una puerta extraordinaria. Es, y permitirme decirlo de esta manera,
la creación que parte de Adán queda estropeada por el pecado. Y con ese pecado, Dios hace y permite que se expanda a toda la creación también. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo con relación a la creación. Y de alguna manera, Dios, voy a utilizar una terminología que la podamos entender, Dios no se conforma. Y entonces decide hacer algo nuevo. Su amor le impulsa a realizar otra creación. Y si Adán fue un hijo, el primer creado, Jesús es hijo y el primogénito de la nueva creación, el primero de la nueva creación. Y si Adán fue probado y cayó, Jesús también es probado, pero a diferencia de Adán, triunfa y vence. Y es entonces cuando Dios en esta nueva situación va incorporando a la creación nueva a todos aquellos que por la fe y la acción del Espíritu se salvan. Fijaos, en 1 Corintios 15 es un texto central en este aspecto. En 1 Corintios 15, 45 al 48, podéis leerlo. 15, 45, dice así. La Escritura dice, Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida. El último Adán, se sobreentiende que fue creado como un espíritu que da vida. Y no existió primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual es posterior. El primer ser humano procede de la tierra y es terreno. El segundo viene del cielo, es celestial, es divino. Es un ser que no tiene nada que ver con esta creación en la que estamos viviendo en cuanto a su origen. El terreno, es decir, Adán, es prototipo de los terrenos. El celestial es prototipo de los celestiales. Y así como hemos incorporado en nosotros, humanos, la imagen del ser humano terreno, incorporaremos también la imagen del celestial. Después dice algo interesante. Quiero decir con esto, hermanos, que lo que es solo carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, que lo corruptible no heredará lo incorruptible. Aquí tenemos por un lado que Adán pertenece a lo viejo y nosotros con él también, y es en donde estamos los seres humanos. Pero por otro lado, Cristo pertenece a la nueva creación y es a esa nueva creación a la que nos incorporamos por la fe. Adán fue el primero de lo viejo e introdujo el pecado. Cristo es el primero de lo nuevo e introduce la vida. Adán fue creado de la tierra. Cristo es del cielo. Adán cayó al no creer ni confiar en Dios, engañado por el maligno. Y Eva también, no nos olvidemos. Cristo obedeció,
y se fió de Dios totalmente. Fijaos, qué dos comparaciones. Adán se quedó aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo fue resucitado y vive en la presencia de Dios. Con Adán, el pecado abundó, sobreabundó. Con Cristo, sobreabunda el perdón y la gracia. Con Adán se nos condena. Con Cristo se nos da la vida eterna. Esto no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Por eso, cuando hablamos de hemos nacido de nuevo, cuando hablamos que la nueva creación se hace en nosotros. Mirad, nosotros, sin Cristo, vivimos sometidos a toda una serie de leyes, entre ellas la ley del pecado que nos domina, las leyes naturales que nos controlan, una serie de leyes que forman parte de esa vieja creación que cayó en Adán. Cuando nos incorporamos por la fe a la nueva creación en Cristo, estoy intentando describir a nuestro nivel algo que realmente es extraordinariamente misterioso, pero que está ahí. A esta creación vieja en la que estamos ahora se introduce por la fe una nueva naturaleza. Por eso Pablo dice, hacer morir o mortificar lo que es viejo en vosotros. Porque entonces se produce una lucha, la vieja naturaleza y la nueva. Y ambas luchan en nosotros. Y es una lucha realmente, increíblemente, muchas veces dolorosas. Otras veces triunfa la vieja naturaleza. Y otras veces, seamos sinceros, triunfa la vieja naturaleza. Fijaos, si no hubiéramos nacido de nuevo, porque ahí está el punto culminante, ¿os acordáis de Nicodemo? Si no hubiéramos nacido de nuevo, no seríamos sensibles al bien según Dios. No seríamos sensibles al pecado. Viviríamos completamente alejados de Dios, sin relación con Él. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? En la conversión, en el nuevo nacimiento, hay un choque de naturalezas, la vieja y la nueva. Por eso más adelante dirá que no hacemos lo que queremos, sino hacemos aquello que no queremos. Está en el capítulo 7 de Romanos, que ya llegaremos, ¿no? Dice, nosotros, hermanos míos, dice, somos libres del pecado. Y más adelante dice, hablando de la ley del pecado, dice que, en resumida cuenta, dice, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, y esto proviene de la nueva creación, pero es el mal lo que me domina. En mi interior humano me complazco en la ley de Dios. En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Está en Romanos capítulo 7 a partir del versículo 21. Cuando lleguemos ya lo miraremos de esbozar más, si es que no lo hacemos ahora. El texto de Romanos, ¿tenemos esto claro? Yo creo que sí. Pertenecemos a la nueva creación que Dios restauró porque Adán falló. Y Él envía a Cristo como nuevo Adán, como primogénito, como el primero de la nueva creación, para que en Él nosotros alcancemos no la condenación que hemos recibido de Adán, sino la vida eterna que hemos recibido de Jesús.
Pero, ¿cómo se produce esa situación de enfrentamiento, de intromisión en nuestro interior entre lo viejo y lo nuevo? ¿Qué sucede para que esto sea posible? Mirad, en Romanos 6, nos dice, 6.1 dice, ¿querrá todo esto decir que ya que tenemos la nueva naturaleza, ya que vivimos en el nuevo estado, en la nueva creación, querrá esto decir que debemos seguir pecando para que se desborde la gracia? Dice, de ningún modo. Quienes hemos muerto al pecado, es decir, quienes ya el pecado para nosotros no ha de tener fuerza alguna, ¿cómo vamos a seguir viviendo sometidos a él? Y aquí dice prácticamente algo existencial. ¿No sabéis que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Hablemos del bautismo, hermanos y hermanas. Hablemos del bautismo. Y no voy a hablar en el contexto del bautismo del agua, porque es otra cosa. Estamos hablando de la conversión, de esa situación de que nacemos de nuevo. Repito, recordar a Nicodemo, es importantísimo este pasaje en que Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice lo siguiente. Está en Juan, en el capítulo 3, muy conocido. Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carnal, que es la vieja nuestra naturaleza. Lo que nace del Espíritu es espiritual, que es la naturaleza nueva que se implanta en nosotros. No te cause, pues, dice, tantas sorpresas, y te he dicho que debéis de nacer de nuevo. O como el griego también se puede traducir, nacer de lo alto. Y dice, el viento sopla donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y hay una aclaración. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Lo mismo sucede con nosotros, que el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos conduce, nos lleva, nos convierte. Mirad, esa conversión, ese nuevo nacimiento se produce porque confiamos en Dios y en Jesús. Es la fe, como decía el otro día, el canal por el cual se produce ese cambio. Se produce un hecho misterioso y real. Y digo misterioso, la palabra mysterium significa algo que no se sabe, pero que Dios nos lo dice. No estoy diciendo que ese misterio vamos a entenderlo, no. Estoy diciendo que Él nos lo dice. Ya lo entenderemos en su momento. Se produce, pues, un hecho misterioso y real, que es la muerte del viejo ser humano, ese que hemos heredado de Adán, de la vieja naturaleza. Y se produce entonces el nacimiento de una nueva criatura dada por Cristo a través de su propio Espíritu. Pablo este hecho extraordinario lo compara, lo asimila, le da sentido en el hecho de estar vinculados, unidos a Cristo, pero no solamente algo etéreo, sino algo muy real y concreto, históricamente.
Estamos vinculados y unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Quiero hacer notar que en esa relación, en esa unión, en esa identidad, en absoluto perdemos lo que somos nosotros. Todo lo contrario. Somos realmente a lo que hemos sido llamados. ¿Y qué sucede? Todos sabremos que Cristo muere y resucita. Y nosotros que estamos unidos existencialmente a Él, con Él y en Él, también morimos con Él en la cruz. Pero también somos resucitados juntamente con Él, en Él, a una nueva vida. Fijaos cómo estamos hablando de algo celestial, algo que no se nos escapa en el tiempo, algo que se nos escapa a este mundo. Todo esto se produce de tal manera que Pablo lo dice, somos ciudadanos del cielo, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se manifieste, esa vida misteriosa, pero que es verdad, estamos ahora en la eternidad con Jesús, se manifestará gloriosa. Ese es el bautismo esencial y verdadero. Y fíjate que no estoy hablando del agua. ¿Por qué? Porque es el bautismo del Espíritu el que se produce cuando uno cree. Porque es el mismo Espíritu de Dios quien realiza esta obra en nosotros. ¿Recordáis, por ejemplo, en Efesios? Efesios es una carta, se duda de que sea de Pablo, sin embargo, toda su enseñanza es paulina. En Efesios 1:13 hay un versículo que realmente podríamos tener siempre presente, porque de alguna manera nos daría una seguridad y una certeza. Dice, y también vosotros, los que habéis escuchado el mensaje del Evangelio de verdad. Al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Fijaos, creer y sello del Espíritu. No hay, lo digo con todo respeto y con todo corazón, eso de que algunos están hablando del bautismo del Espíritu. Se produce en el momento que en la vida del creyente ese Espíritu se va manifestando de diferentes formas, de diferentes maneras, de acuerdo, pero si aquí nos dice que en el momento de creer en Cristo somos sellados, marcados, como se marca el ganado para el propietario de la granja. Y es una marca que no se borra. Y cuando vayamos delante del Señor, Él mirará esa marca, ninguna otra, para decir, esta persona es de mi propiedad. Y dice el versículo 14, que es garantía de nuestra herencia en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Bien, eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo, que esa nueva creación que antes os he hablado, que se ensarta, que se une, que lucha contra la vieja naturaleza humana, se produce gracias a que vivimos incorporados en Cristo. Mirad, la palabra bautismo significa inmersión, sumergir. Por eso, somos bautizados, inmersos, sumergidos en Cristo. Y es el momento, repito, del nuevo nacimiento que se produce esa conversión, porque somos sumergidos, implantados, introducidos de forma real, pero misteriosa, repito, en y por Cristo. En su mismo ser somos incorporados y formamos uno
con Él. Una unión total, y repito, para que se nos quede claro, no perdemos nuestra personalidad, al contrario, le da un verdadero y auténtico sentido. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Cómo lo puedes afirmar? ¿Cómo lo podemos decir si no nos hemos incorporado a Él? Sí, de verdad. Participamos de su muerte, participamos de su resurrección, somos injertados en su muerte, somos injertados en su resurrección. Por eso, repito lo que antes os he leído, que somos incorporados a su muerte y hemos resucitado a la vida en Cristo. Y así es como Pablo acaba esta porción, afirmándonos algo que debemos de vivir si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente pertenecemos a la nueva creación. Dice, que no siga dominándoos el pecado. Aunque vuestro cuerpo mortal, heredado de Adán, sea mortal, no os sometáis a sus apetencias, ni os convirtáis en instrumento del mal al servicio del pecado. Presentaos más bien ante Dios como lo que sois. Son unas palabras extraordinarias. Ojalá Dios quiera que nos entren en el corazón, en nuestro ser. Dice, como lo que sois, muertos, retornados a la vida, y haced de vuestros cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. No os dejéis dominar por el pecado, ya que no estáis bajo el yugo de la ley, porque hemos muerto con Cristo a la ley, sino que estamos bajo la acción de la gracia, gracias a su resurrección. Por eso más adelante, en el 12:1 de Romanos dice, por tanto, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. Ya lo leeremos en su momento. ¿Qué pasa con el bautismo del agua? Bueno, pues el bautismo del agua es el testimonio verdadero que damos a la Iglesia, que damos al mundo de que realmente hemos muerto y resucitado con Cristo. Eso es el bautismo del agua. El agua por sí misma no limpia. Solo vas al bautismo si crees realmente en el Señor, si has nacido de nuevo. Si no es así, ese bautismo no sirve para nada. Así que hermanos, sinceramente, ya se está haciendo tarde, ya llevamos, fijaos, 29 minutos casi. Espero no haber sido pesado hoy, pero es que el entusiasmo sobre este tema a mí me domina, me llega. Y deseo que todos los que me estáis escuchando, me estáis viendo, que toda la Iglesia Belturo de la Peira formemos y comprendamos el gran privilegio que es haber muerto y haber sido resucitados con Cristo. Por eso dice, vosotros no sois de este mundo, dice el Señor, aunque estamos en este mundo. Por eso, proclamemos, confesemos con nuestra vida que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Que Él nos siga bendiciendo como hasta ahora. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada